Hola, saludos a todos. Una vez más, pues agradecer a Juanma por esta cordial invitación que me hizo para participar con ustedes en estas actividades que ya se acostumbran a hacerse los días miércoles y que por demás pues vienen a contribuir a la formación y al aprendizaje de todos quienes participamos en este tipo de actividades que en lo personal me parecen excelentes. Entonces, bueno, recibo con beneplácito esa invitación y bueno, estoy acá mostrando lo que nosotros hacemos en Venezuela y cuál es la sustentación jurídico-legal con respecto a los procesos de investigación de incendios y otros siniestros. Como pueden visualizar allí en esa lámina, soy de Venezuela. Mi nombre es Josmar Hernández. Soy capitán activo de los bomberos y perito en investigación de incendios. Y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes todo lo referente a lo que es el proceso de resguardo y preservación del escenario en los procesos de investigación de incendios. Como les dije hace unos escasos segundos, es un tema bastante importantísimo, puesto que aquellos que se desempeñan en los procesos de investigación seguramente van a concordar conmigo al decir que hay procesos investigativos que de verdad se las traen y que a nosotros los investigadores pues a veces se nos hace la cosa cuesta arriba cuando no existe o cuando no existió un debido resguardo y preservación del escenario que estuvo inmerso en esa emergencia, en este caso el incendio. Entonces, en, en, en términos generales, yo quisiera que nosotros visualizáramos acá unos objetivos, tanto general como específicos, de lo que nosotros vamos a estar desarrollando y cuál es el objetivo que nosotros perseguimos el día de hoy con esta formación. Les cuento que como objetivo general, yo les traje acá a ustedes, pues, lograr una actuación coordinada, estructurada entre todos los funcionarios de las distintas comisiones que concurren al lugar del incidente o del escena, evitando la injerencia de terceras personas o de otros funcionarios que no estén autorizados para intervenir o permanecer en el lugar que fue siniestrado. Eso es importantísimo. Nosotros, quienes abordamos pues, los lugares de los siniestros, debemos de una otra forma garantizar que eso sea así, que personas ajenas al proceso investigativo participen y mucho menos pues estén ingresando a un área restringida o no autorizada. Como objetivos específicos tenemos dos, seguramente pudimos haber sacado otros más, pero dos que quizás nosotros vimos importante mostrar el día de hoy. Y el primero de ellos es que nosotros debemos asegurar, preservar y proteger el lugar del incidente o el escenario hasta la llegada de los técnicos investigadores en incendio. Y el segundo objetivo específico, evitar alteraciones, mover o destruir algún tipo de rastro, huellas, indicios u otras evidencias que puedan existir en el sitio del incidente o de la escena y que para nosotros los investigadores pues es de suma importancia todos estos indicios porque nos van a llevar a una determinación concluyente de lo que allí pudo haber estado generándose y que materializó pues un evento no deseado, como lo pudo haber sido un incendio o un siniestro. Jurídicamente, en Venezuela, porque aprovecho de comentarle esto, ¿no? Una de las esencias de esta participación el día de hoy es que todos veamos cómo se maneja esto en mi país, cómo se maneja esto en Venezuela.
En Venezuela nosotros tenemos unas referencias jurídicas, como ustedes pueden estar visualizando allí en la lámina, una referencia jurídica que va de nuestra Constitución, que es nuestra máxima carta magna, hasta el Manual Único de Cadena y Custodia de Evidencia Física. Nosotros nos vamos a pasar por la Ley Orgánica del Ministerio Público. Vamos a estar chequeando algunos artículos de la Ley de los órganos de investigación científica, penal y criminalística. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano es un ente importante en los procesos de resguardo y preservación. El Código Penal venezolano, que aprovecho de darle la oportunidad de indicarles que actualmente está sometido a un proceso de revisión y de reestructuración desde lo más profundo. Tenemos una norma importantísima que es la 3666, y específicamente el punto 4.6. Este punto nos habla sobre la investigación posterior al incendio o la explosión, o sea, lo que se debe hacer una vez que ocurre el evento. La 3507 en el capítulo 9 sobre las evidencias físicas, la 3507 la guía para investigación de incendios acá en Venezuela. La NFPA 921, estoy seguro que todos ustedes la conocen, una norma muy famosa y muy buena, de mucha referencia para el proceso investigativo. Y ahí vamos a tocar específicamente el capítulo 16, que habla justamente sobre las pruebas físicas. Y el Manual Único de Cadena y Custodia de Evidencia Física, mejor conocido como Cadena y Custodia a nivel mundial. Este es un manual que en mi opinión muy personal es un manual bien concebido, bien diseñado, pero que tiene sus particularidades y que nosotros los investigadores de incendios tenemos que estar muy pendientes de no pasar esa línea muy delgada de lo que es un proceso investigativo en incendio y lo que es un proceso investigativo desde el punto de vista de la acción criminal, es decir, desde el punto de vista de criminología. Hay que estar muy pendiente con eso. Tenemos las referencias jurídicas que vamos a hacer el proceso del desglose y vamos a comenzar con la ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. En Venezuela existe una institución que se llama Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Estos compañeros que forman parte de esta institución tienen una responsabilidad bastante alta en los procesos investigativos de índole criminal. Pero el artículo número 14 de la ley de los órganos de investigación científica, penal y criminalística conversa un poco sobre cuáles son aquellos órganos de apoyo a la investigación penal. Y fíjense ustedes que en el punto 2 menciona a los cuerpos de bomberos y administración de desastres, al igual que los policías estatales y municipales, al igual que la policía de inteligencia, al igual que los capitanes o comandantes de aeronave y la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué traigo a colación o por qué traigo acá este artículo número 14? Porque es bueno que nosotros sepamos, sobre todo a nivel mundial, que los cuerpos de bomberos, si muy bien están autorizados, están facultados para hacer investigaciones de índole de incendios y desastres, también pudiésemos nosotros estar participando en aquellas investigaciones que sean catalogadas desde el punto de vista penal. Pero es un trabajo mancomunado, es un equipo multidisciplinario que se debe formar entre los cuerpos de bomberos según la jurisdicción donde ocurre el evento y los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que son quienes mencionan acá en este artículo. Ahora fíjense ustedes lo siguiente. En el artículo 15 de la misma ley sobre lo que corresponde a los órganos de apoyo a la investigación penal, o sea, qué funciones tienen estos órganos de apoyo, fíjense ustedes que está realizar
todas aquellas actividades encaminadas a resguardar el lugar del suceso. O sea, todas aquellas figuras que están en el artículo 14 tienen que hacer esto. Impedir que las evidencias del hecho, rastros o materiales desaparezcan y proteger el estado de las cosas de tal forma que no se modifiquen hasta la llegada de las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Aquellas figuras que están en el artículo número 14. ¿Como cuáles? Policías, bomberos, Fuerza Armada, capitanes de buque y de aeronaves, sean estas aeronaves de ala fija o de ala rotatoria. Tercero, disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho desaparezcan y asegurar la integridad o la identificación de los testigos o de los posibles testigos que pudieron haber sido observadores de la ocurrencia de un determinado evento. Como último, brindar asesoría técnica a solicitud del Ministerio Público. Usted pudo haber participado en una investigación de un incendio, usted elaboró su respectivo informe, lo consignó ante su jefe inmediato, y pudiese ser que usted no lo llamen al Ministerio Público a comparecer. Pero si por alguna razón a usted lo llaman a través de un oficio a que comparezca en los juicios orales, pues usted tiene el deber de presentarse a comparecer y brindar toda la información técnica a través de las respectivas experticias que usted maneja sobre el caso que usted investigó. Fíjense que el artículo 25 de la misma ley de la cual estamos conversando, la ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y el artículo 25 que habla sobre la protección de los testigos y los peritos. Este artículo es sumamente importante porque seguramente ustedes han conocido de algún caso en donde algún investigador en incendio o algún perito o desde el punto de vista de criminología, pues están siendo sometidos a amenazas o hostigamiento por alguna de las partes involucradas en el hecho. Entonces, en Venezuela, la ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, por medio de su artículo número 25, brinda de una u otra forma la debida protección a estas personas. Y procedo a leer el artículo 25. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, sin que ello signifique violación de los principios del proceso penal y previa autorización del Ministerio Público, podrá solicitar al juez correspondiente cuando se aprecie un peligro grave para la persona o sus bienes, las medidas necesarias para la protección de los testigos y peritos en cuanto a la preservación de la identidad, profesión u oficio, lugar de trabajo, residencia o domicilio. Es decir, si esta persona lo solicita porque considera que existe un riesgo inminente sobre su vida, puede activarse un procedimiento a través de un juez para solicitar la debida protección de los testigos y de los peritos que participan directa o indirectamente en el proceso que se esté investigando. Continuamos con el artículo 28 sobre la protección de la escena del crimen. Y este artículo 28 refiere lo siguiente: la recepción por parte de un funcionario dependiente de un órgano de seguridad ciudadana de la noticia sobre la comisión de un hecho punible ocasionará el traslado sin demoras de una comisión de dicho órgano hacia el lugar donde ocurrieron los hechos. Es decir, inmediatamente que este órgano de seguridad del Estado reciba una llamada o una alerta de que está en proceso o que se materializó un hecho criminal, esta comisión de forma inmediata debe trasladarse hacia el lugar donde concurrieron
las acciones para la materialización del hecho. Y fíjense ustedes que una vez que en el sitio estos hagan acto de presencia, deben realizar de forma inmediata todas las acciones necesarias para la protección de la escena y de aquellas evidencias que se consideren de esa forma o se consideren de esa manera, así como para garantizar la identidad de las personas que pudieran brindar cierta información. Y volvemos al artículo entonces anterior, en donde brindan protección a los testigos, a los peritos, siempre y cuando esta persona sí lo considere y su vida esté pues sometida a un riesgo inminente de peligro sobre su integridad física. Vamos con el Código Orgánico Procesal Penal venezolano y su artículo 186 sobre las inspecciones refiere lo siguiente: si el hecho no dejó rastros ni produjo efectos materiales, o si los mismos desaparecieron o fueron alterados, se debe describir el estado actual en el que fueron encontrados, procurando describir el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y la fuente de la cual se obtuvo ese conocimiento. Es decir, a grosso modo, si una comisión llega, y esta comisión obviamente puede ser bomberil, ¿no? Si una comisión llega a un área de la ocurrencia de un evento y reciben información de que ciertos objetos fueron movidos, fueron desplazados de la ubicación original donde estaban, por darles un ejemplo, inmediatamente pues esta comisión debe levantar un informe de forma escrita en donde esté indicando todas aquellas acciones que están visualizando en esa área en determinada. Aquí también se aplica el debido proceso de protección a los testigos, en este caso, y pues sobre la marcha pudiese presentarse la debida protección también a los peritos que están participando en este proceso investigativo. Y bueno, llegamos al artículo 187 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que habla sobre la cadena y custodia. Y el tema de la cadena y custodia es un tema bastante debatido, puesto que a pesar de que existen similitudes en los actuares a nivel mundial, pues existen también sus diferencias, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, la cadena de custodia, que refiere al artículo 187, es que todo funcionario o funcionaria que colecte evidencia física debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por esta la garantía, la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, la consignación de los resultados a la autoridad competente hasta la culminación del proceso. El manejo de la cadena de custodia va a pasar por cuatro fases. Cuatro fases que así lo establece el Manual Único de Cadena y Custodia de Evidencia Física. El debido proceso, la debida garantía que todo funcionario, pertenezca o no a un órgano de seguridad del Estado, debe garantizar para que todas esas evidencias reciban el debido trato, la debida manipulación desde la fase inicial hasta la fase de disposición final, que es la última fase que maneja nuestro Manual Único de Cadena y Custodia de Evidencia Física. Esas cuatro fases, ese funcionario debe ser garante de que la debida manipulación, el debido trato de todas estas evidencias digitales, físicas o materiales, se cumpla según lo establecido, no solamente en nuestros marcos jurídicos, sino en el manual, en lo que establece el Manual de Cadena y Custodia de Evidencia Física.
Y continuamos con el artículo 187. Los funcionarios o funcionarias que colecten cualquier tipo de evidencia deben registrarlo en la planilla diseñada para tal fin. Esa planilla es la planilla de registro de cadena o de la PRCC. Esa planilla, todo aquel funcionario que colecte una evidencia debe llenar su respectiva planilla. En el caso de nuestro país, hay ciertos renglones para colocar dentro de esa planilla un número de evidencia. Si las evidencias físicas sobrepasan la capacidad de llenar la planilla, se procede a llenar otra planilla con la salvedad que en las observaciones se le coloque a continuación del número de registro de la primera planilla que nosotros llenamos. La planilla de registro de evidencia física deberá contener la indicación en cada una de sus partes, ¿ok?, de los funcionarios o funcionarias o de las personas que intervinieron en el resguardo, fijación fotográfica, colección, embalaje, etiquetado y traslado, para que quede el registro fidedigno de quienes participaron en ese proceso. Y una vez que a ustedes lo anoten en esa planilla, usted se casa con el proceso de investigación. Usted no termina el proceso de investigación hasta que eso pase a temas jurídicos legales y sea un juez quien determine que la investigación fue cerrada y llegó a una conclusión. Hasta que eso no sea así, usted seguramente va a estar recibiendo múltiples llamadas para que haga acto de presencia en distintos juicios orales o para que haga acto de presencia en reuniones o en solicitudes que se hagan según las partes que tengan que ver con el proceso investigativo. Hasta que el caso no se cierre, usted está casadito allí de la mano con todo el proceso legal que conlleva ejecutar un proceso investigativo, en este caso de incendio o de siniestro. Fíjense ustedes que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, en su artículo 226, conversa un poco, nos hace referencia sobre los peritos nuevos. Este artículo lo que quiere decir a grosso modo es que si un juez o una juez estiman pertinente solicitar la inclusión de nuevos peritos en el proceso investigativo, muy bien lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer porque están amparados en el artículo 226. Esto generalmente sucede cuando el juez o jueza concluye, por decirlo de esta manera, que el proceso está dubitado, que existe un proceso dudoso en la debida investigación que se está realizando y que él necesita la opinión de un tercero o de un perito nuevo que va a incluir al proceso investigativo. Entonces, en nuestro país se puede hacer eso perfectamente. No sé si allá en las localidades donde ustedes se encuentran eso se hace, pero acá perfectamente se hace, sin ningún tipo de inconveniente. Han habido pocos casos que yo tengo conocimiento de que un juez o una jueza se ve en obligación de activar unos peritos nuevos al proceso investigativo. Generalmente, quienes inician con el proceso lo culminan sin ningún tipo de inconveniente. En la fase de investigación, una fase de investigación preliminar o preparatoria, como también se llama, las experticias relacionadas con los delitos de incendio y explosión deben ser ordenadas por un ministerio público, por un fiscal a través del ministerio público. Como ahí lo dice muy bien en la lámina, por el juez de un tribunal cuya jurisdicción se encuentre el caso. Esto se conoce como peritaje oficial. En Venezuela, todo incendio es catalogado como un delito. Sin embargo, todas las investigaciones no pasan un proceso jurídico legal. ¿A qué me refiero? Todo funcionario, una vez que ocurra un evento de tipo incendio, ejecuta su proceso de investigación, lo consigna
en su respectivo comando y cuando vengan las autoridades competentes, quizás a solicitar copia de ese informe de investigación, se consigna sin ningún tipo de inconveniente. Si es una empresa aseguradora, se consigna a una empresa aseguradora y ese es el proceso. Cuando se va a activar o cuando se activa un proceso que trasciende lo ordinario, por decirlo de una manera, pues hay ya una oficialidad en la ejecución de las respectivas experticias. Y bueno, se procede a hacer el respectivo proceso de investigación como lo establecen nuestras normas de referencia, como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal venezolano y cumpliendo a cabalidad todas aquellas técnicas que están escritas y establecidas en nuestro código, en nuestro manual único de cadena y custodia de evidencia física. Seguimos con nuestro Código Orgánico Procesal Penal venezolano en el artículo 266. Este artículo refiere sobre la investigación de la policía. Y este artículo, pues, inmediatamente refiere a cuando un órgano recibe, un órgano de seguridad del Estado me refiero, recibe la noticia de la ocurrencia de algún delito, tiene 12 horas para la notificación ante las autoridades competentes, como por ejemplo el Ministerio Público. Durante este proceso, ellos tienen que hacer todas las diligencias necesarias y urgentes para identificar y ubicar los autores y demás participantes del hecho punible, y así como el aseguramiento de los objetivos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Fíjense ustedes que todos estos artículos que les estaba leyendo se enfocan más hacia la parte criminal, hacia la parte criminalística. Sin embargo, recuerden que hace unos minutos les comenté que existe un hilo muy delgado entre las investigaciones que se hacen desde el enfoque criminal y las investigaciones que se hacen desde el enfoque de buscar causas, buscar origen y buscar las responsabilidades desde el punto de vista no de culpabilidad, sino de factores causales que materializaron un incendio. Entonces, sin embargo, es importante que nosotros estemos trayendo a colación todo este articulado para que más adelante puedan ustedes comprender cuál es esa diferencia tan minúscula que nos separa de estos dos tipos de investigación. Y esto ha sido muy debatido, sobre todo acá en mi país, porque existen un alcance hasta donde nosotros, los peritos de investigación de incendio, llegamos a un proceso de investigación. Cuando nosotros detectamos algún tipo de dolo, algún tipo de intencionalidad, inmediatamente nosotros debemos pasar ese proceso a los órganos con competencia para ello. Y hasta ahí terminaría nuestro proceso de participación. Sin embargo, quedamos como apoyo en la investigación, como lo dice nuestra ley de los órganos de investigaciones científicas penales y criminales. Solamente quería reforzar aquí esta idea para que nosotros podamos tener esa visión. Seguramente están conectados compañeros de acá, de nuestra hermosa patria, hermosa Venezuela, y quisiera también aclarar eso allí con esos colegas. Bueno, llegamos al manual único de cadena de custodia y de evidencia física, y fíjense ustedes pueden notar allí que entre los operarios, es decir, entre las personas que manejan legalmente este manual, se encuentran obviamente pues los criminalísticas y la parte forense. De hecho, nació para ellos, el manual nació para ellos, para quienes ejercen esta función. Y a medida que iba pasando el tiempo, fueron incluyendo figuras en ese manual. Figuras como cuáles. Fíjense que ya nosotros los bomberos aparecemos en el manual. Los rescatistas antes no aparecían en el manual como operarios del mismo.
Y eso de una u otra forma nos ha ido incluyendo en los procesos de investigación. Pero vuelvo y repito, el manual, del punto de vista de su génesis, nace del punto de vista criminal, del punto de vista de la criminología y la parte forense. Y que paulatinamente, pues, otros órganos de seguridad del Estado se han ido incluyendo en este manual, pero que tenemos ciertas acciones hasta donde nuestras investigaciones pueden llegar desde el punto de vista del área que nos atañe, que en este caso es la preservación y el resguardo de la escena durante el proceso de investigación de incendio. Fíjense ustedes esta lámina. Esta lámina resume casi que al 100% lo que es el Manual Único de Cadena y Custodia de Evidencia Física en mi país. El manual tiene 108 páginas dividido en 10 capítulos. Esas 108 páginas y esos 10 capítulos están resumidos aquí, en las 4 fases del respectivo manual. El manual tiene 4 fases. La fase 1 es la fase inicial, la fase 2 es la fase de laboratorio, la fase 3 es la fase de disposición judicial y la fase 4 es la fase de disposición final. Pero fíjense este dato curioso, ¿no? Los investigadores en incendios, los peritos en incendios, solamente participan en la fase 1, en la fase inicial, pero no participan en todas las etapas de la fase 1. Como ustedes pueden visualizar allí, la fase 1, que es la fase inicial, tiene 4 etapas. Obtención técnica, obtención por aseguramiento, obtención por deliberación y obtención por consignación. La obtención técnica es la etapa donde nosotros participamos. En esa etapa existen varias subetapas, como por ejemplo la obtención técnica en lugares. En esa subetapa nosotros participamos perfectamente. Hasta ahí llega nuestra cobertura, si lo pudiésemos decir así. No quiere decir que nosotros no podamos participar en la etapa subsiguiente, como por ejemplo la fase de laboratorio, la fase de disposición judicial, la fase de disposición final. Nosotros sí pudiésemos estar participando solo cuando se nos solicite el debido apoyo. Nosotros hacemos un proceso de investigación de incendios. Voy a ponerles este ejemplo. Ejemplo de lo que hacemos en nuestro país. Ocurre un incendio en una determinada área. Si nosotros llegamos primero al lugar de la escena, hacemos el debido acordonamiento, ¿ok? La debida protección, el debido resguardo de toda la escena. Porque como ustedes saben, el propio lugar de la ocurrencia del evento para nosotros también es una evidencia física. Hacemos todo el proceso de fijación, colección, embalaje, rotulación. Todo eso está en la etapa de obtención técnica. Pero esa obtención técnica corresponde a obtención en lugares. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esas evidencias que de una u otra forma fueron colectadas, rotuladas y etiquetadas? Esas nosotros las transferimos al órgano con competencia. En este caso, los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Nosotros consignamos a estos funcionarios y ellos le dan continuidad al proceso de investigación. Nosotros emitimos ciertamente un informe pericial, pero nuestro informe pericial va enfocado a la causa, el origen, responsabilidades, pero no las responsabilidades desde el punto de vista de culpabilidad, sino de factores causales o causa raíz. Y emitimos nuestro respectivo informe.
Es un informe que está estructurado bajo un método científico según la complejidad del incendio, del siniestro que nosotros estamos investigando. Aplicamos un método científico. Nosotros tenemos acá una diversidad de métodos científicos que nosotros aplicamos. De esas diversidades generalmente aplicamos 3 o 4 para los procesos de comprobación y descarte de hipótesis que nos dan un resultado como ustedes muy bien saben. Pero bueno, lo que quiero con esta lámina es mostrarles cuáles son las etapas de nuestro manual único de cadena de custodia acá en Venezuela. Seguramente en otro país habrá alguna diferencia, estoy seguro no es mucha, pero nosotros tenemos un límite de participación en ese manual. ¿Ok? Fíjense ustedes, una gran pregunta que a veces compañeros de otros países me hacen, ¿no? Y es que si legalmente en Venezuela se admiten a los peritos o expertos, bien sean públicos o privados. Pero la respuesta es sí, sí se admiten, están debidamente legalizados, si lo pudiésemos decir así. Pero antes de eso yo quisiera que ustedes vieran que por experto o por perito entendemos a la persona que poseyendo conocimientos especiales en esa disciplina, sea cual sea la disciplina, ¿okay?, concurre al proceso en los tribunales penales o civiles a rendir su dictamen pericial, no en razón de desempeñar una función pública que lo obliga a esto, sino en razón de haber sido llamado de forma particular, ya sea a proposición de alguna de las partes o a solicitud del tribunal. Ustedes recuerdan que en unas láminas anteriores les mencionaba sobre los peritos nuevos, o sea, la inclusión de los peritos nuevos al proceso investigativo. Bueno, esto tiene mucho que ver con ese articulado. Una vez que ustedes los llamen para que comparezcan en un proceso, pues ustedes deben comparecer y dar su respectiva opinión técnica de lo que ahí pudo haber ocurrido en ese escenario siniestrado o incendiado. Serán expertos o peritos públicos aquellos que trabajan en órganos de seguridad y dependiente del Estado. En Venezuela, cualquier persona que pertenezca a un órgano de seguridad del Estado, en este caso vamos a referirnos a los cuerpos de bomberos, automáticamente la ley los cataloga como peritos públicos. Inmediatamente tienen esa connotación. En este caso particular, aquí hace referencia a la Policía de Investigación Penal y cuerpos de bomberos, como se lo estoy mencionando. Cuando estos sean requeridos dentro de su horario habitual de trabajo o de sus funciones y con medios y recursos públicos para revisar las experticias y dictámenes que se les soliciten. Ahora bien, usted puede formar parte de un cuerpo de bomberos de acá, de Venezuela, y usted en sus días libres puede ser o puede ejercer funciones como perito, pero ya no sería un perito público. Porque perito público es cuando usted está en ejercicio de sus funciones dentro del cuerpo o del comando al cual usted pertenece, y los recursos que usted utiliza para hacer los debidos procesos de investigación son recursos del Estado. Pero si usted presta sus servicios como actividad adicional, usted se convierte en un perito público, pero usted no debe utilizar los recursos ni los materiales que el Estado le provee para que usted realice los procesos investigativos. Esa es la gran diferencia y hay que tener cuidado con eso, porque también hay un tema legal que hay que estar muy pendiente sobre lo que es la firma del informe pericial que usted emite cuando usted ejecuta su proceso investigativo. Usted cuando está en funciones, ejercicio de sus funciones, usted está investido con una responsabilidad, pero cuando usted está en carácter civil, tiene otro tipo de investidura. Y ahí hay que saberlo manejar de forma legal para que no tengamos ningún inconveniente con respecto a este caso.
Bueno, llegamos al área de protección y resguardo de la escena y nosotros tenemos una clasificación de los lugares del incidente o del escenario. Tenemos lugares abiertos, lugares cerrados, lugares mixtos, lugares cerrados con desplazamiento y lugares de liberación. Lugares abiertos son aquellos donde el hecho que se ejecuta, como dice la palabra, es un espacio abierto, completamente abierto. Aquellos espacios cerrados son aquellos espacios donde se ejecuta la acción desde el punto de vista criminal o desde el punto de vista de incendio que se encuentren dentro de una estructura, por darle un ejemplo. Aquellos espacios mixtos son aquellos que combinan la parte cerrada con la parte abierta. ¿Ok? Los espacios cerrados con desplazamiento son aquellos que se caracterizan, por darle un ejemplo, como un vehículo. Cualquier tipo de vehículo que sea cerrado. Se cometió un hecho dentro del vehículo. El vehículo fue incendiado. Es un espacio cerrado con desplazamiento. Y en el caso criminalístico, se incluye el espacio de liberación. Es decir, no necesariamente este espacio fue donde se cometió el hecho, sino que fue el espacio donde se liberó, en este caso, a la persona que causaron daño a la integridad física de la misma, por darle un ejemplo. Entonces, bueno, nosotros tenemos, desde este enfoque, tenemos 5 tipos de espacios: abiertos, cerrados, cerrados con desplazamiento y de liberación. Pero no son los únicos. Nosotros también tenemos una clasificación según las circunstancias del sitio donde se ejecutó. Tenemos el sitio de planificación y el sitio de liberación. Entonces, según su ambiente, aquí tenemos una mejor lámina, lo podemos apreciar mejor. Según su ambiente, tenemos abierto, cerrado mixto o cerrado con desplazamiento. Y según la circunstancia del sitio de la ejecución, vamos a tener el sitio de planificación, es decir, donde se planificó todo lo que se iba a hacer para la materialización del hecho, y tenemos el espacio de liberación. Fíjense ustedes que algunos de estos espacios están enfocados más hacia el área criminalística que al área de investigación de incendios. Sin embargo, nosotros, el informe pericial, pues según el espacio que aplique para el caso nuestro, nosotros lo tomamos. Nosotros generalmente tomamos abiertos, cerrados, cerrados con desplazamiento. Nos ha tocado hacer investigaciones que englobe ese tipo de espacios. No nos ha tocado nunca hacer un sitio de planificación, incluirlo en el informe pericial, o sitio de liberación, porque eso es más enfocado hacia el área de criminalística, como le estoy diciendo. Protección y resguardo del lugar de la escena. El objetivo central de la protección del lugar del incidente o de la escena y todo lo que en ella se encuentre es evitar la contaminación o alteración, permitiendo que ello en un correcto procesamiento del área. Esto permitirá controlar quién o quiénes ingresan al lugar y por qué y para qué ingresan. Es decir, una vez que nosotros hagamos el debido resguardo, la protección de todo el espacio, todas aquellas personas que ingresan deben ser anotadas, ¿ok? Para posteriormente ser incluidas en el informe de investigación a la hora que llegó, a la hora que ingresó a la escena, a la hora que se retire de la escena y qué hizo mientras que estuvo en la escena y por quién fue autorizada a ingresar a la escena. Porque no sabemos cuál es la finalidad, cuál es la función de esta persona al ingresar a una escena. Entonces,
nosotros debemos manejar cierto suspicacia con todas aquellas personas que se acercan a un lugar siniestrado o incendiado, sobre todo si es un objeto de una investigación tan delicada como son las investigaciones de incendios. La protección del lugar de la escena, en primer término, exige establecer un perímetro del cual se presume la existencia de la mayor cantidad de rastros, indicios o elementos probatorios. Esto no quiere decir que usted en su proceso de investigación determine, considere que debe ampliar ese proceso o esa área de protección de la escena que está sometida a un proceso de investigación. Déjeme decirle que casi siempre se hace esto. ¿A qué me refiero? Nosotros comenzamos con un primer anillo de protección y casi siempre terminamos ampliando ese anillo de protección porque determinamos durante el proceso de información preliminar o observación preliminar, determinamos que debemos ampliar el anillo de protección y de resguardo. Recordemos que el primer anillo de protección es aquel que se hace de forma inmediata. Llegó a la comisión, acordonó y de una otra forma está resguardando todo lo que ahí dentro de ese acordonamiento se encuentra. Pero siempre se llega a la conclusión de ampliar ese anillo de protección. No está de más hacerlo. A nosotros nos ha funcionado mucho hacerlo, tomando en consideración pues, todos aquellos elementos probatorios, como se muestra ahí en la lámina, que pudiesen estar inmersos en este proceso de investigación. Entonces, el proceso de protección debe ser un proceso bastante amplio, un área bastante amplia, que los espacios lo permitan hacer y bueno, encontrar lo más que podamos encontrar dentro de esa área que nosotros estamos resguardando. Los bomberos juegan un papel importantísimo aquí, ¿ok? No, los funcionarios de los bomberos siempre deben de sospechar o de suponer que hay alguna comisión de un delito, es decir, una intencionalidad de la ocurrencia de ese incendio o de ese siniestro, por lo que siempre va a ser necesario la debida activación de un protocolo de protección y de resguardo del lugar del incidente. Una vez que pues, las unidades de operaciones, a través de sus respectivas tácticas de extinción, hayan extinguido el incendio, inmediatamente pues, se tiene que activar este protocolo de protección. Aun cuando, en algunos casos, durante las operaciones de extinción, ya el protocolo de protección se está activando y eso a nosotros nos ha dado un resultado bastante positivo y bastante óptimo. Una vez que la comisión bomberil empieza a ejecutar el protocolo de protección, obviamente pues los accesos se restringen estrictamente al personal de operaciones que está ejecutando las labores de extinción. Toda aquella persona que desee ingresar debe ser, se le debe notificar al jefe de operaciones. El jefe de operaciones va a considerar autorizar o no el ingreso de esta persona. Si lo considera o no, igual esta persona debe ser anotada, como lo dijimos anteriormente, para nosotros posteriormente hacer los descartes de todas aquellas personas que ingresaron o que se acercaron al lugar donde ocurrió el siniestro o el incendio. Y déjenme decirles que siempre nos hemos visto en la necesidad de llamar a alguien que anotamos o que reseñamos, por decirlo de alguna otra forma, que se acercó. Y en muchos de los casos, estas personas nos han dado información muy valiosa que nos ha permitido esclarecer lo que ocurrió en un determinado espacio. La protección de la escena tiene como objetivo no permitir la entrada de personas extrañas, personas que no estén autorizadas y que desean ingresar a una escena. Eso debe ser dudoso para nosotros, debe ser sospechoso. ¿Ok? Nosotros debemos evitar
con este protocolo de protección y resguardo, que se alteren algunas evidencias que se encuentren dentro de ese espacio, mover o destruir algún tipo de rastros que nos va a permitir a nosotros llegar a una conclusión de lo que pudo haber pasado allí, algún tipo de huella, indicios o otras evidencias que sean de interés probatorio. La función de la protección es preservar los rastros, las huellas o indicios que puedan existir en un lugar de incidente o de escena. Todo para nosotros debe ser objeto de investigación o un proceso de investigación de incendio. Es decir, no dejemos dejar nada por fuera. No deberíamos nosotros subestimar a nada que se encuentre dentro de un espacio. Yo siempre les digo a mis alumnos acá en mi país, a quienes tengo oportunidad de darles clases de investigación de incendio, hagan distintas fijaciones, tomen las fijaciones que consideren sean necesarias, porque después, en algunos casos, no tenemos cómo volver a chequear la escena que fue siniestrada. Entonces, una vez que nos encontramos en el sitio, debemos aprovechar al máximo la presencia nuestra y hacer todas las fijaciones que nosotros consideremos necesarias. Tomar todas, no sé, un sinfín de fijaciones digitales, que les aseguro que una vez que usted empiece a chequear todas esas fijaciones, siempre va a encontrar un elemento, algún indicio, una fotografía que le va a abrir la mente y que le va a dar un bosquejo, una orientación de cómo pudieron haberse generado las cosas dentro de ese espacio, si es un espacio cerrado, si es un espacio abierto, si es un espacio mixto, en fin. Entonces, acá la clave es no dejar pasar nada por alto. Como también les digo a mis alumnos, no dejen nada a la memoria. Debemos anotar todo. El investigador es una persona anotador por naturaleza. Todo lo debe anotar, porque no podemos dejar nada a la memoria, porque siempre se nos va a escapar algo. La protección y resguardo de la escena es una obligación de los bomberos que llegan en primera instancia al incendio. Nosotros manejamos ciertas etapas, ¿no? Y aquí me voy a detener un poquito para que puedan visualizar mejor lo que quiero decir. La primera etapa en los procesos investigativos es protección y resguardo. La segunda etapa es observación preliminar. La tercera etapa es fijaciones. En este caso, fijaciones fotográficas con sus distintas características. La cuarta etapa es colección. La quinta etapa es rotulado y etiquetaje. La sexta etapa es llenado de la planilla de cadena y custodia, la PRCC. Y la séptima y última etapa es el debido traslado de todas aquellas evidencias colectadas en el lugar de la escena. Son 7 etapas que nosotros debemos cumplir a cabalidad cada vez que nosotros concurrimos a un área o una escena que se encontró siniestrada. Entonces, generalmente los cuerpos bomberos son los primeros en llegar a el área siniestrada. Por ende, es una obligación, como lo dice la lámina, es una obligación de todo funcionario bomberil hacer el debido resguardo, la debida protección de la escena. Siempre es de suponer que se dará inicio a una investigación en el lugar de los hechos. Y más cuando en nuestro país los delitos, los incendios son catalogados como delitos.
Como los incendios son catalogados como delitos, pues todo incendio debe pasar por un proceso de investigación, sea de mediana a grandes proporciones, indistintamente la fase que este incendio conllevó o la magnitud de los daños que este incendio generó. Siempre los incendios deben investigarse porque así lo catalogan y así lo exige nuestra carta máxima, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así también lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Las comisiones bomberiles, como ya hemos mencionado, pues deberán hacer todo lo posible para proteger y preservar el lugar del incendio tan intacto e inalterado como sea posible. Y aquí es un tema bastante fuerte de debate, ¿ok? Porque tenemos que tener muchísimo cuidado con las técnicas de extinción que utilizamos para extinguir el incendio. Mucho cuidado con las técnicas que utilizamos. Si la técnica de extinción no es adecuada, pues de forma, de alguna u otra forma, pudiésemos estar alterando o borrando elementos que para el investigador son importantes en el proceso investigativo. Un elemento probatorio pudiese ser destruido o perdido fácilmente por un inadecuado resguardo del lugar del incidente. Y es importantísimo nosotros tener eso siempre presente. Continuamos con la protección y resguardo del lugar de la escena. Y fíjense ustedes que allí le coloco como dato importante, pues que la protección inicial de la escena debe mantenerse hasta que los peritos, personal de investigaciones y las autoridades competentes dispongan lo contrario. Fíjense que aquí no hay mucha variación, porque como les indiqué, pues nuestro marco jurídico establece, otorga ese carácter de perito a todo aquel funcionario en ejercicio de sus funciones. Entonces, pues, cuando un funcionario o una comisión bomberil hace acto de presencia para hacer las debidas operaciones de extinción de un incendio, pues ya esos mismos funcionarios tienen que hacer el debido resguardo y tienen que hacer el debido aseguramiento para dar continuidad al proceso investigativo. Ellos inician prácticamente el proceso investigativo, ellos abren la fase inicial de la cadena de custodia y empiezan a hacer su respectivo procedimiento. Que durante el procedimiento llega un perito que fue oficializado para ejecutar la investigación, pues sencillamente pues forma parte del equipo de trabajo y le dan continuidad al proceso que así establece nuestra norma 3507, la 921, por darle un ejemplo, o el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física. La preservación del lugar de la escena, una cosa es la protección y otra cosa es la preservación del lugar de la escena. Entonces, cuando nosotros hablamos de preservación, es importantísimo acá mencionar que generalmente durante el proceso de formación de los bomberos y de sus oficiales se les instruye siempre a ser aguerridos al momento de combatir un incendio, a dar el todo por el todo. Sin embargo, hay que tener cuidado al momento de establecer las tácticas ofensivas de combate. Porque si establecemos una táctica de forma adecuada, pudiese estar pasando lo que les comenté hace unos minutos, con las técnicas de extinción que se utilizan. Si se utiliza una técnica de extinción inadecuada, les aseguro que para aquel perito o aquel investigador que vaya a hacer el proceso de investigación, pues se va a hacer un poco más cuesta arriba concluir, inclusive ordenar, reconstruir toda la escena para poder desarrollar su debido proceso y sobre todo para ser objetivo
en los resultados de la investigación que debe arrojar pues, el debido proceso. Y aquí en esta lámina pues se hace referencia con mayor fuerza a lo que le estaba comentando. Las comisiones de los bomberos deberán tratar en todo momento de hacer todos los esfuerzos para llegar de forma rápida al lugar del incendio, sofocar con prontitud el fuego y establecer, en su caso, un cordón de protección y así conservar la escena en buen estado. Yo siempre le digo acá a los colegas que una vez que ocurre una emergencia, debemos de igual manera pues acudir de forma rápida, porque en ese proceso no sabemos qué pudiese estar pasando. Es decir, me explico mejor. Yo no sé si la persona que cometió el delito quiere que el área se consuma para borrar evidencia. Por darle un ejemplo, yo debería llegar de forma rápida para controlar y encontrar los mayores elementos de interés criminalístico que me permitan a mí concluir la respectiva investigación. Es el deber ser y así se debe proceder según nuestra responsabilidad. Pero fíjense ustedes que allí también le coloco un párrafo importantísimo. La preservación del lugar del incidente o de la escena es fundamental para el proceso penal, partiendo del punto de vista que en nuestra legislación el incendio es catalogado como un delito, como ya les mencioné. Entonces, por ende, pues siempre se va a activar los procesos de investigaciones que correspondan a el caso en particular que estamos conversando. La preservación del lugar de la escena, pues de igual manera es sumamente importante que las comisiones bomberiles, los jefes de operaciones y su personal sepan lo delicado de usar o implementar técnicas o maniobras de extinción no acordes y que se alejen de la debida preservación del lugar de la escena. Cuando se usan chorros lisos o chorros directos, como también conocidos en otros países, se realizan pues barridos de los posibles elementos probatorios. Se pueden borrar rastros. Se pueden hacer quizás cosas que van a contribuir de forma desfavorable al proceso de investigación. Cuando rompemos alguna puerta, alguna ventana, cuando hacemos una entrada forzosa para la ventilación del espacio, tenemos que tener mucho cuidado con las técnicas que estamos usando. Por eso es que yo siempre recomiendo que las acciones se ejecuten en concordancia del investigador, porque gran parte de las veces el investigador está en el sitio durante el proceso de extinción. Entonces, el investigador debe involucrarse, operaciones debe involucrarlo en las técnicas de extinción y en consenso puede determinar si la técnica está siendo la más adecuada o no para el proceso investigativo. ¿Okay? Para que este investigador pueda realizar su proceso y de una u otra forma se le haga un poco más fácil escudriñar, investigar en esa escena para llegar a los resultados concluyentes y determinación de las causas. Si es posible, los bomberos deberían utilizar con precaución la aplicación de chorro directo. Fíjense ustedes que hay muchos países, seguramente ustedes ya conocen esto, que están pensando inclusive en eliminar los chorros directos o chorrolizos en las operaciones de extinción, a menos que sean chorros de alto caudal, como los que manejan los vehículos de suspensión de incendio y que un espacio necesite grandes cantidades de agua. Pero los incendios urbanos, ¿okay? Algunos incendios industriales, incendios con magnitudes muy cortas, están considerando no utilizar los chorros directos, utilizar otras técnicas como semineblina, neblina, cortinas de agua, que brinden protección, todo ello para evitar que se borren, que se desplacen huellas, indicios, elementos probatorios
que nos permitan a nosotros, pues, llegar a una determinación concluyente, como les he estado comentando. Fíjense que el uso de las mangueras especialmente aplicadas de chorro recto pueden desplazar, dañar o destruir las pruebas físicas que se pudiesen encontrar en una área determinada de la escena del incendio o del siniestro. Es importante que lo tengamos siempre presente. Seguramente acá existe alguien de operaciones, algún cuerpo de bomberos, pues entenderá lo que le estoy explicando. Eso es muy delicado, ¿okay? La formación de nuestros muchachos para que, desde el punto de vista de operaciones, sepan cuándo usar esta estrategia de extinción y cuándo no. ¿Ok? Los procesos y procedimientos que integran el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física. Ya lo hemos tocado. ¿Okay? Lo tocamos a grosso modo. Vamos a hacer un poco más puntuales. Fíjense ustedes acá. Tenemos la fase inicial, la fase laboratorio, la fase de disposición judicial y la fase de disposición final. Como ya les comenté en las láminas anteriores, nosotros los cuerpos de bomberos participamos en la fase inicial. Solo en la fase inicial. Pudiésemos participar en otra fase en calidad de apoyo cuando así se ha solicitado. Y dentro de esa fase inicial participamos en la etapa de obtención técnica. Pero obtención técnica en lugares, porque existe obtención técnica en personas, obtención técnica en vehículos. ¿Ok? Nosotros participamos en la obtención técnica en lugares. Y fíjense ustedes, la fase inicial es la fase génesis, es donde comienza el sistema, es donde comienza la aplicación del manual. Es la fase integradora de las evidencias físicas de la cadena de custodia, que comprende el proceso de obtención en sus diversas formas y en la que se inicia el proceso de resguardo de las evidencias físicas en la fase inicial. Y ustedes pueden estar observando allí las etapas de esa fase inicial: la obtención técnica, obtención por aseguramiento, obtención por consignación y obtención por deliberación. Nosotros participamos en la obtención técnica. ¿Ok? Que la obtención técnica, específicamente en obtención en lugar. Y fíjense lo que yo les estaba comentando hace unos minutos, los pasos que nosotros hemos seguido. El primer paso es protección y resguardo de las instalaciones. Venimos y hacemos una observación preliminar de ese escenario. Hacemos las fijaciones, hacemos la colección, el debido embalaje y rotulación, la PRCC, la planilla de registro de cadena de custodia, pues y el traslado. Son siete pasos que para nosotros son inviolables. No deberíamos saltarnos ninguno de estos pasos. Y es como la seguidilla del proceso. Todo funcionario que se dedique a hacer investigación, en este caso de incendios, y creo que también desde el punto de vista criminalístico, aplique estos pasos y les aseguro que va a tener un resultado bastante bueno en su proceso de investigación. ¿Ok? 7 pasos. Cuando nosotros nos referimos a protección, tenemos delimitar y preservar. Si nosotros estamos delimitando, estamos preservando lo que dentro de ese perímetro se encuentra. Cuando nos referimos a la observación preliminar, es observar posibles condiciones de riesgo para la integridad física del personal. En algunos casos, en incendios de estructura, es bueno solicitar la presencia de un ingeniero civil, algún ingeniero patólogo en estructura, que sea quien dé el visto bueno de la entrada o no del equipo multidisciplinario que va a ejecutar la investigación. También cuando conversamos de observación preliminar, características físicas del sitio y definir los patrones de búsqueda que se van a emplear. Como ustedes saben, pues existen varios patrones de búsqueda, como el lineal, el cuadrícula, el espiral, por mencionarles algunos, ¿ok? El barrido, que es otro tipo de patrón de búsqueda, según lo que nosotros
tengamos como escenario, pues aplicamos un patrón de búsqueda que no hay algo establecido, que se ejecute un patrón determinado. No solo determina usted durante su proceso de investigación. Cuando nos referimos a fijaciones, tenemos la fijación fotográfica, la fijación escrita, la fijación planimétrica y la fijación a través de videografía, ¿tá? Los videos. La fijación fotográfica es un tipo de fijación que casi nunca falta, que debe ser, siempre se debe aplicar. Y dentro de esas fijaciones fotográficas tenemos tres tipos, ¿ok? La de carácter general, la de carácter particular y la de carácter de detalle, o por lo menos así es establecido acá en mi país. Las fijaciones escritas son todas aquellas que hemos estado conversando durante todos estos minutos, sobre todo aquellas personas que se acercan de forma improvista a una escena. En las fijaciones escritas tenemos las declaraciones de los testigos. Pueden entrar en ese tipo de fijaciones. La fijación planimétrica es aquella fijación que usted hace el levantamiento a mano alzada. Nosotros aquí utilizamos hojas milimetradas, una hoja que se llama hoja milimetrada, para hacer los respectivos croquis. Y las fijaciones que se hacen a través de los videos, como complemento y como apoyo a las fijaciones fotográficas. Y déjame decirle que funciona. Funciona tanto así que usted puede estar observando, analizando una fijación fotográfica y visualiza un video y encuentra siempre algo de interés en la investigación. Entonces siempre es bueno hacerla, no la dejen de hacer. Hay que utilizar, bueno, ciertos equipos que les permitan a ustedes tener un nivel de resolución de las imágenes para que les sea más fácil a ustedes pues, hacer ese proceso de observación. Y cuando nos referimos a la colección, pues esta colección la podemos hacer a través de un levantamiento directo. Ese levantamiento directo pudiésemos estar utilizando pinzas o de forma manual. El marcado lo podemos hacer a través de hisopos, algodón, gasa. Ese es el proceso de colección. La técnica de adherencia son las cintas adhesivas, si pudiésemos decirlo así, que se utilizan también inclusive para la toma de las huellas. Si nos vamos al punto criminalístico, nosotros podemos hacer fijaciones a través de esta técnica de la adherencia de algún polvo que nos dé a nosotros cierta suspicacia, algo que nosotros podamos colectar a través de esta técnica, pues perfectamente es aplicable y es aceptado. Existen ciertos equipos de protección personal que usted debe usar para aplicar estos procesos. Recordemos que hay un porcentaje no muy alto, pero sí considerable de contaminación de las escenas por los propios funcionarios. No de forma intencional, pero bueno, al fin contaminan una evidencia, a la final contaminan una evidencia. Y para el manual es una violación del procedimiento que exige el manual, ¿okay? Que es la debida, el debido tratamiento de la escena. Si eso sucede, pues para nuestra jurisdicción y nuestra jurisprudencia existe un mal tratamiento de la escena porque fue contaminada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Por darles un ejemplo. Cuando nosotros nos dirigimos a lo que es embalaje y rotulación, embalaje, bolsa de papel parafinado, esto con la finalidad pues, de no contaminar una evidencia que usted colectó, caja de cartón, contenedores especiales, precintos, con algunos recursos que se utilizan. En el caso de la rotulación, pues etiquetas, hojas, marcadores, bolígrafos, todos aquellos recursos que utiliza para hacer el proceso de rotulación. El llenado de la planilla de registro de cadena y custodia. Una vez que todas estas evidencias sean colectadas, embaladas y rotuladas, deberán ser reseñadas inmediatamente en el lugar de la colección de la planilla de registro de cadena y custodia. O sea, en el mismo lugar
de la escena, usted debe llenar o debería usted llenar la planilla con la incorporación de todos los funcionarios actuantes en ese procedimiento. Y tenemos como último, pues, el traslado de todas estas evidencias. Esos traslados, pues, vehículos, neveras, cajas fuertes, ollas antiexplosivas, cavas, maletas, entre otras cosas. Todo aquello que te permita utilizar para hacer un debido traslado, se pudiese implementar, se pudiese incorporar para, pues, llevar todas estas evidencias al sitio de resguardo de un órgano o un comando de un órgano de seguridad del Estado y darle continuidad al proceso de investigación y activación de la disposición judicial, si sea el caso. Y fíjense ustedes, en la fase inicial yo les dije a ustedes que participamos en la obtención técnica. En la obtención técnica participamos en la obtención técnica en lugares, que son todos aquellos lugares, espacios físicos, susceptibles de procesamiento forense, que puedan interpretarse como un sitio del suceso o sitios asociados a la consumación de un hecho delictivo. Todo espacio que se siniestre, todo espacio que se incendie, pues para nosotros es un lugar, obviamente. Y como corresponde al lugar, pues nosotros estamos facultados y tenemos inherencia para participar en ese proceso de activación de la fase inicial. Para nosotros hacemos obtención técnica en persona, ¿ok? Ningún funcionario bomberil está facultado para hacer una obtención técnica en persona. Eso lo hace otro órgano de seguridad del Estado. Nosotros no hacemos obtención técnica en cadáveres y nosotros no hacemos obtención técnica en vehículos que no estén inmersos en un incendio. ¿Ok? Si el vehículo fue incendiado, pues nosotros hacemos obtención técnica en lugar, porque es catalogado como un lugar, pues el vehículo, y bueno, corresponde también a la fase de vehículo. Eso sería un espacio cerrado con desplazamiento, como ya ustedes lo vieron en láminas anteriores. Y bueno, la obtención técnica en vehículo consiste en el tratamiento forense de un vehículo que se encuentre fuera del sitio del suceso, aplicando los lineamientos establecidos en el protocolo para el abordaje de lugares. Como le dije ya hace unos segundos. Entonces, haciéndoles un resumen, nosotros tenemos que el manual único de cadena de custodia tiene 4 fases. La fase inicial, la fase de laboratorio, la fase de disposición judicial y la fase final. Las comisiones bomberiles, cuando activan su proceso de investigación, solo participan en la fase inicial y en la etapa de obtención técnica en lugares y obtención técnica en vehículos, si se da el caso. Nosotros en ninguna otra de las etapas participamos. En la fase de laboratorio, nosotros no participamos, a menos que seamos solicitados en calidad de apoyo y que el funcionario que va a participar sea un funcionario que de una u otra forma compruebe que tiene el suficiente conocimiento y experticia técnica para participar en esa fase. La fase de disposición judicial, nosotros no participamos desde el punto de vista de contribuir a el llevado de las evidencias hacia esa fase. Nosotros participamos en la disposición judicial si como perito o investigador somos llamados a dar nuestro dictamen en un juicio oral. Y la fase de disposición final, nosotros no participamos porque obviamente ya pudo haber sido la destrucción de las evidencias en el proceso de laboratorio o por el proceso cotidiano de la investigación del incendio. Bueno, ya estamos por concluir. Vamos con las recomendaciones finales. Les traje 6 recomendaciones finales. Espero sea del agrado de todos ustedes. Vamos con la recomendación número 1. Pues esta recomendación nos dice que no debemos mover ni tocar ningún objeto hasta que no haya sido debidamente procesado según los protocolos establecidos. Y ya sabemos ya cuáles son los protocolos, los que establecen nuestra
jurisprudencia de lo que establece el manual jurídico de cadena y custodia. Recomendación número 2, atenerse de hablar acerca del hecho o de las circunstancias de los mismos con terceras personas ajenas a la investigación. Debemos guardar ese silencio, ese sigilo de la investigación. Recomendación número 3, tomar todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir el mínimo la posibilidad de bienes materiales que puedan resultar dañados y sobre todo por la integridad física también del investigador y del perito. Recomendación número 4, no utilizar más agua o cualquier otro agente de extinción más de lo debido para no borrar los elementos probatorios o cualquier elemento de interés que se encuentren dentro de ese espacio o en áreas circundantes a ese espacio. Recomendación número 5, apoyar en el control y restricción de ingreso de las personas a las áreas demarcadas. Y recomendación número 6, recordemos siempre que el propio lugar del incidente se considera como una prueba física. Y es por eso la importancia de mantener la integridad del espacio o de la escena. Bueno, yo espero de todo corazón que la información que les transmití durante estos minutos haya sido del agrado para todos ustedes. El enfoque de la formación fue del punto de vista de la protección que nosotros los funcionarios bomberiles debemos darle a las respectivas escenas y que entendamos que existe una línea muy delgada entre lo que son los procesos investigativos desde el punto de vista criminalístico y el proceso investigativo desde el punto de vista bomberil. Existe una diferencia muy pequeña que si no sabemos diferenciarla, pues podemos incurrir en una investigación subjetiva del proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Por último, bueno, me sirvo en darles mis redes sociales para que puedan seguirnos, podamos interactuar más adelante con cualquier otro tema. Estoy por Instagram, estoy por Facebook y bueno, mi número de WhatsApp, recuerden colocar el acrónimo de nuestro país para que podamos tener ese enlace y podamos conversar a futuro. Nuevamente quiero darles las gracias a todos ustedes por el tiempo que se permitieron para escucharme, por su participación. Agradecerle pues al señor Juanma por la invitación que me hizo participar con ustedes. Esperemos pues en otra oportunidad poder acompañarles en algún otro tema que consideren que yo puedo aportar, colaborar para el entendimiento y la formación de todos ustedes y sobre todo conocernos todos y los métodos de trabajo que cada quien en su país aplica según sus respectivas jurisprudencias. De verdad les envío un fuerte abrazo, les aprecio, les estimo y una vez más pues espero la información que les suministré sea información de bastante agrado para todos ustedes. Una vez más, muchísimas gracias, se les aprecia, cuídense, sobre todo con esta pandemia que estamos viviendo, cuídense mucho, cuiden a su familia y sigamos adelante que nuestros países nos necesitan para seguir fortaleciendo cada día más todas nuestras acciones y nuestras funciones en pro de una ciudadanía. Saludos cordiales